que Él un día nos encontró, Él un día nos llamó para que fuéramos salvos. Y Él quiere seguir bendiciéndonos siempre, hasta que Él venga o hasta que Él nos lleve. Amén. Pero qué bueno poder estar siempre en la presencia de Dios, vivir en santidad. ¿Sabe lo que es santidad? ¿No? Apartado del pecado y consagrado a Dios enteramente. No solamente cuando venimos al culto, sino en todos los momentos de nuestra vida. El Señor esté presente en nuestra vida, en nuestro pensamiento. Amén. Y siempre le glorifiquemos en todas las cosas que hacemos. Amén. No le voy a preguntar cuántos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero sí es bueno que todos nosotros tengamos el bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Cuando venimos a Cristo, ya recibimos una porción del Espíritu Santo para ser salvos, para andar con Cristo, para comunicarnos con Él. Pero necesitamos ser llenos completamente, ¿no? Dice la Biblia que cuando nosotros, la señal que cuando recibimos el Espíritu Santo que hablamos en otras lenguas, ¿no? La lengua habla idiomas que no entendemos, pero sí es alabanza a Dios. Y eso podemos tenerlo y hacerlo cada vez que oramos. Cada vez que oramos y sentimos profundamente la presencia de Dios, podemos hablar en otras lenguas. Hablamos con Dios. Sí podemos hablar en español o en cualquier otro idioma, pero qué bueno cuando la presencia de Dios está poderosa en nosotros. Allí viene la bendición. Podemos hablar en otras lenguas. Y eso es para todo. No tenemos que tener miedo de esto ni vergüenza, sino que buscarlo. Porque eso nos va a ayudar, nos va a dar poder para vencer tentaciones, para vencer toda clase de cosas que el enemigo quiera poner. Hay un pasaje en Hechos 10:44 que dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, asombrados, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Eso es un pasaje en el cual allí Pedro estuvo orando allí, estuvo orando y buscando a Dios, y entonces le llamaron a Pedro para que viniera a predicar en una casa. Y allí se juntó una cantidad de gente, porque tenían hambre de Dios. Todos o casi todos eran gentiles, que no eran judíos. Y también ellos recibían el Espíritu Santo. No sé si hay alguno que es judío acá, pero casi todos somos no judíos, ¿no? Capaz que hay alguien. Pero hemos recibido, muchos de nosotros, cuando somos salvos ya tenemos una porción del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Pero el Señor quiere que seamos totalmente llenos del Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, Él se puede manifestar de distintas formas y de distintas maneras. Pero sí, la señal que realmente es que recibimos, que hablamos en lenguas que no conocemos. Nuestra lengua habla cosas que no entendemos, pero habla a Dios, glorifica a Dios. Y eso es muy importante para fortalecer nuestra vida en Dios. Si usted puede hablar en lenguas todos los días cuando ora, eso va a ser mucho mejor. Y si no puede, si no le da a Dios eso, igual busquemos a Dios de cualquier manera. Pero es muy importante recibir el Espíritu Santo. No es que por si acaso lo recibo, capaz que sí. Bueno, si lo tengo o no lo tengo. No, es que es esencial, es muy importante. Porque eso nos da poder sobre las huestes del diablo. En el nombre de Jesucristo podemos echar fuera demonios. Podemos reprender al diablo, ¿no? En ciertas circunstancias. Y eso nos concede el Señor. Entonces no tenemos que dejarlo de quedar descansados en eso. Sí, para recibir el Espíritu Santo tenemos que haber vivido o vivir en santidad. Es decir, que no tenemos que andar en pecado, ¿no? Si estamos en pecado, el Señor no nos puede bendecir.
una cosa que hace el pecado es que no podemos llegar a Dios. Tenemos que arrepentirnos y apartarnos del pecado, y ahí está la bendición del Señor. Ahí está la bendición del Señor. Y sí, soy salvo, vengo a la iglesia, canto, leo la Biblia, pero Él quiere más que eso. Quiere que seamos llenos de la presencia de Dios. Y cuando una persona recibe el Espíritu Santo, lo recibe y de distintas formas, tiene una experiencia distinta quizás, ¿no? Yo he visto a mucha gente de distintas formas que ha recibido el Espíritu Santo, ¿no? Una hermana allí en San Ramón, cuando estábamos, recibió en la casa sola. Habíamos estado orando para que reciba el Espíritu Santo, la hermana Blanca Ramos. Allí ella en la casa recibió y luego hablaba en lenguas también en la iglesia, ¿no? Sí que podemos recibir en cualquier lugar, pero muchas veces oramos en la iglesia para que la gente, para que los hermanos reciban. Pero qué bueno que todos podamos recibir ese bautismo del Espíritu Santo. Y también podemos hablar en otras lenguas en cualquier momento que oramos. Yo lo hago. Ando caminando y muchas veces me acuerdo de Dios y me sale el hablar en lenguas. Y eso lo puede hacer cualquiera, si le busca a Dios. Si le busca a Dios y permite que el Espíritu Santo le llene completamente. Eso es muy importante. No sé cuántos han recibido, no le voy a preguntar el bautismo del Espíritu Santo, pero sí, si alguien no lo ha recibido, que lo busque de todo corazón, porque eso es para usted, para usted, para usted, para mí, para todos los creyentes. El Señor quiere hacer eso, porque nosotros nos llamamos como iglesia, como la iglesia de acá, sí lo es, pero hay unos que son bautistas, otros que somos acá, pentecostal, ¿verdad? Y pentecostal quiere decir que creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces tenemos que hacer honor a eso, ¿no? Honor a la iglesia, pero más que nada honor a Jesucristo. Es una experiencia increíble. Cuando estábamos en el Instituto Bíblico como supervisores, que tuvimos 9 años allá, se hacían reuniones así de oración y muchos recibían el Espíritu Santo. Nos cambiábamos, estábamos en un tiempo en una pieza, en un salón, en otro salón, y allí empezaban a orar y movían las manos y hablaban en otras lenguas, algunas caían al suelo, pero eran llenos del Espíritu Santo, de distintas formas. Algunos lo tenían que llevar porque estaban allí estirados alabando a Dios y tenían que llevarlo a la cama. Son distintas experiencias, ¿no?, que uno puede tener cuando recibe el Espíritu Santo, cuando es lleno totalmente del Espíritu Santo. Mi hijo Fabián, que está en la iglesia allí casi enfrente del Instituto Bíblico, él recibió en la despensa, donde tienen los alimentos ahí para cocinar después, ¿no? Ahí estaba, porque ahí íbamos cambiando de distintos salones y orando por los alumnos, y él recibió en ese lugar, ¿no? Gloria al Señor. Y así es como el Señor quiere hacerlo. Y acá donde leímos nosotros, dice que Pedro estaba orando y se le apareció una visión de que tenía que ir a cierto lugar para orar, para que eran gentiles, era gente que no era judía, pero ellos habían oído de lo que Dios estaba haciendo y ellos querían que Pedro viniera a orar por ellos. Y dice que allí de repente todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces también tenemos que orar todos los días, desde luego. Aún cuando caminamos podemos estar orando, cuando nos despertamos, y de distintas formas la presencia de Dios tiene que acompañarnos. Tenemos que estar conscientes que Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. Cuando cualquier cosa que hagamos, el Señor está presente en nuestra vida. Y más cuando rezamos tenemos el bautismo del Espíritu Santo, esto es más poderoso todavía en nosotros. Y también lo que produce el bautismo del Espíritu Santo es que queremos ir a hablar a la gente que está perdida. El Señor nos impulsa y nos pone amor por las almas que están perdidas, para que podamos llevarle la palabra de Dios. Porque si una persona muere sin Cristo, va al infierno y de ahí no sale nadie. De ahí no sale nadie, nunca. Entonces es muy grave. Tenemos familiares quizás que no son convertidos. Pero dice, quizás le hemos predicado mucho, pero sigamos orando. Y orando en lengua, orando a Dios. Tiempo para orar, para reprender
el espíritu del diablo que tiene agarrado a la gente y a los familiares que no son salvos. Y Dios va a hacer milagros. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer milagros en su familia? Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, que pongámonos a buscar al Señor. Pongámonos a buscarle para ser llenos. Y también podemos ser renovados, ¿verdad? Si una vez ha recibido el Espíritu Santo y quizás no ha hablado más en lengua, puede ser renovado para que en cualquier momento pueda hablar en otras lenguas, ¿no? Eso es lo más maravilloso que hace Dios en nosotros. Nos da seguridad de que somos salvos, que la presencia de Dios está con nosotros y tenemos victoria sobre toda fuerza del enemigo. Sobre toda fuerza del enemigo. Es muy importante eso entonces, que nosotros podamos buscarle de todo corazón. En el capítulo 2 de Hechos nos habla allí cuando los primeros recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Dice como lenguas de fuego se veían sobre ellos, ¿no? Simbólicamente, ¿no? Que es símbolo del Espíritu Santo. Y allí eran judíos, ¿no? Ellos. Pero luego se ha esparcido por todo el mundo y gracias a Dios en Uruguay también se están, y con las asambleas de Dios, pero en otras iglesias también, muchas iglesias nuevas, porque Dios está comenzando a hacer un avivamiento en Uruguay. No sé si usted sabía, pero nosotros como no tenemos los celulares y la comunicación con todos los pastores del país, entonces sabemos lo que está sucediendo. Y hay realmente muchísimas iglesias más, cada año. Y no solamente de las asambleas de Dios, sino que otras iglesias también. Y en muchas partes del mundo. Sabemos que queda muy poquito tiempo para que venga el Señor. Las cosas que están sucediendo, ¿no? Nos dicen, la maldad se ha aumentado. Podríamos mencionar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los homosexuales. ¿Cómo está eso, no? Ya que salen por Montevideo y en bandadas de no sé cuánto, ¿no? Multitudes. Antes, cada vez el diablo está poniendo más cosas para que la gente se vaya al infierno. Pero nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, entonces tenemos que actuar. Tenemos que ir a hablar al vecino, a los familiares, orar por ellos y que se nos presente, porque Dios está diciendo que nosotros tenemos que ser testigos del poder de Dios. Amén. Tenemos que hacer eso nosotros. Si nosotros tenemos el amor de Dios, vamos a tener compasión de la gente que no tiene a Dios. No importa si es malo, si está contra nosotros, no importa. Pero nosotros tenemos el Espíritu y el amor del Señor y tenemos que llevarle la palabra de Dios. Nosotros podemos decir que somos acá en Atlántida un ejército de Dios para Atlántida, ¿no? Y aunque vayamos a otra ciudad, a otro lugar, el Señor nos acompaña y podemos ser luz, podemos ser bendición a muchos. Ojalá que todos tengamos un tiempo de oración todos los días en nuestra casa. Y dice la Biblia que tenemos que orar sin cesar. Quiere decir que la presencia de Dios está donde quiera que vayamos en nosotros, ¿no? Y si podemos bendecir a alguien, darle un folleto, hablarle de Jesucristo, y cuántos van a ser salvos, y allá en el cielo nos van a dar gracias. Gracias porque estoy aquí por la eternidad y no en el infierno. Nos van a decir. ¿Usted cree que va a haber muchos que le van a decir eso en el cielo? Yo creo que sí. Si le hemos hablado al Señor, muchos van a venir a abrazarnos. Gracias porque me hablaste, fui a la iglesia, me entregué a Cristo. Eso va a ser lo más lindo por la eternidad. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Que nosotros tenemos que amarle a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. No así nomás livianito, tibio, no. Dios quiere que lo hagamos con todo nuestro ser. Que le sigamos a Dios. Hablemos a todos los que podemos, ¿no? Pero tenemos que recibir el poder de Dios, ¿no? Con el poder de Dios, así eso nos impulsa más a llevar la palabra de Dios. Porque nosotros podemos pensar, nosotros nos vamos al cielo y mi familiar se va al infierno. ¿Y de allí cuándo le van a sacar? ¿Usted sabe? Nunca, nunca. Fuego eterno, perdición eterna. Qué horrible es eso, ¿no? Y nosotros que tenemos el amor de Cristo, tenemos que ponernos en campaña. Tenemos que hacer todo lo posible. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen, pero podamos hacerlo cada vez más. Que el Señor nos guíe a llevar esa palabra. La misión de cada uno de ustedes, de mí, de todos los cristianos, y más los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo todavía, ¿no? Es que tenemos que actuar. No sabemos cuánto tiempo. La vida del hombre es corta sobre la tierra, en comparación de la eternidad, ¿no? Pero sí, el tiempo que Dios nos ha dado, podamos aprovecharlo
para llevar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. No voy a decir más que esto, porque creo que esto es suficiente. Creo que esto es suficiente de lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Es suficiente de que tenemos una experiencia con Cristo y el que no la ha tenido, busque del Señor. Busque del Señor.